Hola chicos, mi nombre es Leandro y el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos dar un seguimiento a nuestras métricas por las distintas horas que hay durante el día. Para ello tenemos una base de tráfico de llamadas de un call center, ¿no? Que tenemos data de 4 años. Entonces, nosotros vamos a poder filtrar por año, por mes, por número de semana del mes y vamos a poder apreciar el total de llamadas, cuánto de estas llamadas fueron abandonadas, que el cliente cortó, porque en este caso nunca llegó a ser atendido por un ejecutivo, ¿no? Luego abajo estamos notando que tenemos el gráfico del comportamiento de cómo se fueron dando esta cantidad de llamadas de manera diaria, ¿no? Como podemos notar. Y debajo tenemos un gráfico que nos dice desde las 0 horas que hubo hasta que cierre el día, cómo fue el comportamiento a lo largo de las horas, ¿no? Por ejemplo, dice que a las 2 de la mañana, como acumulado de todos esos años, recibió 8.366. Para el caso de las 7 de la mañana, recibió 8.437. Y así, sus números a lo largo de las diferentes horas del día, ¿no? La idea es que nosotros filtremos, por ejemplo, 24, el mes de enero, y vemos cómo se va filtrando nuestros objetos visuales, ¿no? Queremos ver la segunda semana cómo se comportó. Ah, ¿sabes qué? Recibí 969 llamadas, 47 de ellas fueron abandonadas. Acá tenemos el evolutivo de esta semana de manera diaria y tenemos acá también el acumulado de esa semana, ¿no? Si yo quiero ver un día en específico, doy clic aquí y se me filtra solo de este día, ¿no? Que hubieron 135 llamadas, cómo fue el comportamiento a lo largo de las diferentes horas del día. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Bueno, en primer lugar, necesitamos conocer nuestra fuente de información, ¿no? Nuestra fuente de información va a ser este Excel, que contiene la hora de inicio de la llamada, en este caso, a qué hora finalizó la llamada, y también el tipo de llamada, ¿no? Si fue una llamada atendida o al final fue una llamada abandonada. Entonces, para nosotros lograr hacer este reporte, vamos a necesitar crear dos tablas adicionales, que van a ser las que les voy a mostrar. Va a ser una tabla de calendario, donde en este caso nos permita ver todas las fechas que hay desde el inicio de la base de las llamadas que tenemos, que por ejemplo en este caso inicia desde el 1 de enero de 24 y termina el 31 de diciembre del 27. ¿Sí? Necesitamos crear una tabla de calendario que tenga todas esas fechas. Además, también necesitamos que esa tabla de calendario nos indique el número de semana del mes, que en este caso se refiere a la fecha que tiene a su lado. Luego tenemos que crear otra tabla donde podamos ver las horas que se tienen durante el día, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Tenemos que crear esas dos tablas para poder en este caso relacionarlas con nuestra tabla de llamadas y llegar a generar estos gráficos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Vamos a empezar desde cero. Voy a cerrar este archivo y vamos a importar nuestra información a Power Query. Entramos a Power Query y vamos a importar ahora nuevo origen, libro Excel, nos conectamos y vamos a importar este archivo de Excel. Abrimos. Esperemos que cargue unos segundos. Agarro en este caso la tabla de llamadas, que es nuestra fuente de información. Acepto y listo. Ya tenemos nuestra tabla de información cargada. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es separar la fecha y la hora que tiene esta hora de inicio de la llamada, para después relacionar esas dos columnas adicionales con la tabla de calendario que vamos a crear, que va a estar a nivel de fecha, y después nuestra tabla de horario, que va a estar a nivel de horas, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para extraer solo la fecha de la columna inicio? Seleccionamos la columna hora de inicio, nos vamos a agregar columna, nos vamos a fecha y ponemos solo fecha. Con ello extraemos solo la fecha. Ahora quiero extraer solo la hora. Selecciono esa columna, me voy a hora y pongo hora solo. ¿Sí? Listo, con ello extraigo la hora que tengo por aquí. ¿Sí? Como notamos, ¿no? Hora, minutos y segundos. Ahora lo que tenemos que hacer es generar las otras dos tablas.
la tabla de calendario y la tabla horaria. Entonces, para generar nuestra tabla de calendarios en Power Query, lo que vamos a hacer es especificar datos. Damos clic, aceptamos y ahora nos va a salir un código acá arriba. Lo borramos todo. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir lo siguiente. Vamos a escribir list.dates. Esta función nos va a permitir a nosotros generar una lista de nuestro calendario. Por ejemplo, acá me dice, oye, ¿cuál va a ser la fecha inicial donde vas a comenzar ahorita a generar tu lista de calendario? Ah, mi fecha va a ser el 1 de enero del 24, porque notamos que esa es la fecha más antigua que se tiene en esa base. Entonces, para yo especificar ello en esta función listDate, tengamos en cuenta que esta función tiene tres argumentos. 1, 2, 3. Entonces, el primer argumento lo vamos a poner de la siguiente manera. Ponemos Miche, ponemos date, abrimos paréntesis, y ahora date va a estar compuesto de tres argumentos, que es el año, el mes y el día. Entonces, primero, yo quiero que mi fecha comience en el año 24, coma en el mes de enero y el día 1. Entonces, esto viene a ser el inicio de mi lista de calendario que voy a generar. Coma. ¿Cuál es el segundo argumento? Ahora me dice, oye, ¿cuántas filas va a tener esta tabla de calendario que vas a crear? Entonces, para esto de las filas hay que considerar lo siguiente. Miren, nosotros sabemos que nuestra base tiene desde el año 2024 al año 2027. ¿Qué quiere decir ellos? Que son 4 años, ¿no? 24, 25, 26 y 27. Entonces, considerando que hay un día bisiesto, voy a poner 366 días. Si lo multiplico por 4 años, estoy diciendo que entre estos 2 años vamos a encontrar 1464 días o fechas. Entonces, lo que yo voy a poner aquí como segundo argumento que me dice cuántas filas quieres tener, en este caso en tu tabla de calendario, van a ser 1464, porque yo quiero que esta tabla tenga 1464 registros, para así contemplar toda la base de información que tengo. Coma. Luego me dice Steve. ¿A qué se refiere con ello? Me dice, en este caso, ¿sabes qué? Ya, yo sé que la lista de calendario que te voy a crear va a iniciar en esta fecha y va a tener esta cantidad de registros. Pero ahora, ¿de cuánto en cuántos días quieres tú que en este caso se vaya generando tu tabla o tu lista, mejor dicho? Por ejemplo, yo sé que la primera fecha es 1 de enero del 2024. ¿Quieres que el siguiente registro sea 2 de enero o quieres que sea 3 de enero? Ah, ya. Por ejemplo, yo quiero que sea 2 de enero. Perdón, yo quiero que sea 3 de enero. Entonces, si yo quiero que sea de 2 en 2 días, 1, 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente, se genera una lista con 1464 registros, lo que yo debería poner es esto. Michi, voy a poner Duration, abro paréntesis, y Duration me va a pedir cuatro argumentos. Me pide cantidad de días, me pide horas, me pide minutos y me pide segundos en números. Entonces, yo quiero que aumente de 2 en 2 días. Coma, de 0 en 0 horas, de 0 en 0 minutos y de 0 en 0 segundos. Voy a dar Enter y vamos a generar nuestra lista con 1, 3, 5, 7, 9. Ah, pero en realidad yo no quiero que sean de 1, 3, 5, 7, sino quiero que sea diario. Entonces, en este caso, quiero que aumente de 1 en 1. Cambio ello, doy Enter y así se me genera mi lista de manera diaria. Con ello tendría mi información para el calendario. Pero esto es una lista. ¿Cómo transformo esto ahora a una tabla? Le doy clic a la tabla. Damos clic en aceptar y con ello vamos a generar esa lista en una tabla. Le damos doble clic al título y le ponemos fecha, ¿no? Enter. Le vamos a dar un tipo de dato, de fecha. Listo. Y ahora, ¿qué más? Yo quiero que también esta tabla de calendario, voy a ponerle tbl-calendario, tenga también una columna adicional que me indique qué cosa, que me indique el número de semana dentro del mes que tiene esta fecha. ¿Cómo hago? Selecciono la columna, me voy a agregar columna, me voy a fecha, me voy a semana y le doy clic, en este caso, a semana del mes. Sí, porque tengo otra opción que es la semana del año. Yo quiero semana del mes. Le doy clic y con ello ya tengo, en este caso, el número de semana
que pertenece a esta fecha durante el mes. Pero ahora, si nosotros lo dejamos simplemente así, vamos a considerar que la semana para nosotros va a iniciar un domingo. Pero en realidad, nosotros, la semana inicia un lunes cuando hablamos de días laborales. Entonces, la modificación que nosotros deberíamos hacer es la siguiente. Donde dice date.width al lado de fecha le vamos a especificar el argumento que está opcional. Si doy coma aquí, me va a aparecer cuáles son los argumentos que tiene esta función. Y acá me dice, puedes poner qué día de inicia la semana para ti. Ah, bueno, entonces para mí, como la semana inicia el lunes, voy a poner 1. Y con ello ya tendríamos subsanado ese punto, ¿no? Y estaríamos aclarándole aquí a Power Query que la semana inicia los lunes. ¿Listo? Ya tengo ello y ahora lo que me faltaría generar es mi tabla de horarios. ¿Cómo hacemos ello? De la siguiente manera. Nos vamos a inicio, especificar datos, esperamos unos segundos y aceptamos. Luego venimos por acá y borramos todo esto. Vamos a poner list.times, abro paréntesis, y en este caso me va a pedir también 3 argumentos, ¿no? No confundir que la función que usamos para las fechas fue listDate. Ahora estamos usando listTime. Ahora en listTime me piden también 3 argumentos, donde me piden, oye, ¿cuál es el horario inicial donde debe empezar? En este caso lo que tenemos que poner es michitime, abrimos paréntesis, y el primer argumento que me pide acá es la hora, después minutos y después segundos. Ah, yo quiero que inicie, en este caso, esa lista que voy a crear a las 0 horas, con 0 minutos y con 0 segundos. Listo. Coma. ¿Cuántos registros quieres que tenga la lista que vamos a generar? Vamos a verlo ahora. Yo sé que, por ejemplo, una hora tienes 60 minutos y ¿cuántos segundos? 60, ¿no? Entonces, 3600 segundos componen una hora. Pero yo sé que el día tiene 24 horas. Entonces, yo voy a necesitar que en esta tabla que voy a generar por segundos contenga 86.400 registros. Entonces, eso es lo que yo voy a poner aquí, como segundo argumento de listTime, 86.400, coma. Luego la duración. Igualito acá me pregunta, ¿de cuánto, en cuánto tiempo quieres que se genere tu listado de horas, ¿no? Yo quiero que vaya de segundo en segundo. Entonces, nuevamente vamos a usar duratio. Duration. Listo. Abro paréntesis, igualito. Duration, ¿qué me pedía? Me pedía cantidad de días, horas, minutos y segundos. Yo quiero que vaya de 0 en 0 días, en este caso 0 horas, 0 minutos, pero quiero que vaya de un segundo en un segundo. Damos Enter y miren, se genera nuestra lista de segundo en segundo. Listo, ahora no, le vamos a dar clic a la tabla, aceptamos y con ello vamos a generar nuestra columna, ¿no? Vamos a ponerle acá nombre de horario. A esta columna le vamos a dar el tipo de dato que sea hora. Y por último, lo que vamos a hacer es adicionar una columna más donde vamos a extraer solo la hora. ¿Para qué? Para hacer nuestro resumen a nivel de hora como tenemos en este gráfico, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos la columna, agregar columna, hora, y nos vamos en donde dice hora y ponemos solo hora, para que se extraiga solo la hora que está aquí, hora. Y listo, con eso hemos extraído la hora. Si abrimos este desplegable y cargar más, vamos a notar que están las horas que tiene el día, ¿no? Desde las 0 horas hasta las 23 horas. Listo. Entonces, teniendo esto, cerramos y aplicamos y ya tendríamos la información para generar nuestro modelo de datos y después generar nuestros gráficos. Entonces, esperamos unos segundos. Acá hay que cambiarle el nombre de tabla para ser claros y le vamos a poner TBL horarios, ¿sí? Para que sea más claro este punto. No olvide cambiar ese nombrecito aquí. Esperemos unos segundos. Listo. Doble clic a tabla. Le voy a poner TBL-horario, ¿sí? Para no confundir.
Listo, ya tengo mis tablas. Me voy a vista de modelo. Y en vista de modelo, mi tabla principal es la de llamadas, ¿cierto? Listo. Luego mis tablas que van a ir al lado es calendario y horario. Entonces, la tabla de llamadas, donde tengo las fechas, en la columna fecha. Esta fecha la voy a relacionar con la columna fecha en mi tabla de calendario. ¿Listo? Ahora con ello voy a poder tener también el detalle de número de semana del mes. Luego, lo que voy a hacer es relacionar mi columna horario con la columna hora, que en este caso va a tener mi tabla de llamadas. Recordemos que la columna horas nos indica horas, minutos y segundos, mientras que la columna horario de la tabla horario también nos da horas, minutos y segundos, ¿no? Esta hora que tenemos acá es el número entero de la hora que extraímos de la columna horario. Entonces, ya teniendo toda esta información, nos podemos ir a vista informe y empezar a generar nuestros objetos visuales. Me voy a gráfico de líneas, tengo esto por aquí, y vamos en primer lugar a crear una medida que nos permite en este caso calcular, ¿qué cosa? Calcular la cantidad de llamadas, ¿no? Si bien es cierto en esta tabla TBL llamadas, voy a darle a esta columna un formato de fecha corta, perdón, nos vamos a llamadas, acá, fecha corta. Notamos que no tenemos un campo numérico que nos permite en este caso contar, ¿no? La cantidad de filas que tiene cada uno, porque recordemos que cada fila es una llamada. Podemos usar DAX para ello, usar count row, que nos cuente la cantidad de filas en la tabla, pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es adicionar aquí una nueva columna en PowerPoint, ¿ya? Venimos nuevamente a transformar y vamos a adicionar una columnita a esta tabla de llamadas donde, donde cada registro diga uno, ya que cada línea representa una llamada. Entonces me voy a agregar columna, columna personalizada, y voy a llamar la cantidad, nada más. Se va a llamar cantidad y vamos a ponerle el número uno, porque queremos que cada fila tenga el valor uno. Voy a inicio y le doy número entero. Listo, ya tengo aquí. Cierro y aplico nuevamente para que cargue esa columna como parte de esta tabla. Y ahora vamos a crear la medida donde simplemente me sume esa columna, para hacerlo más sencillo. Esperemos unos segunditos que cargue. Listo, ya cargó esa nueva columna, como podemos notar. Nos vamos a vista de informe. Vamos a crear una tabla para crear las medidas. Me voy a introducir datos. Pongo guión bajo medidas. Cargo. Listo. Está cargando ahorita. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra primera medida que nos almacene la suma de la columna cantidad. ¿Ello qué quiere decir? Que nos va a dar la cantidad de llamadas que hemos recibido. Entonces venimos aquí a medidas, clic derecho y ponemos nueva medida. Voy a poner en medida el nombre de la medida que va a ser número de llamadas, ¿no? Llamadas. Número de llamadas que va a ser la suma de la columna cantidad. Cantidad, tabla cantidad, columna cantidad. Enter. Listo. Ya tenemos este valor. Le damos clic a la medida, le ponemos la coma y separador de miles y listo. Esta cantidad, o número de llamadas, perdón, lo jalamos al eje Y. Tenemos acá la cantidad. Ahora, ¿qué detalle queremos ver? Jalamos en este caso de nuestra tabla de calendario la fecha. Clic y listo. Tenemos acá el detalle diario de nuestras llamadas que hubo durante todos estos años. Así de sencillo. Voy a quitarle el trimestre. Listo, ya tenemos él. Entonces podemos darle un poquito de formatito rapidito aquí, ¿no? Seleccionamos el objeto visual, nos venimos por acá, efectos, quitamos el fondo, le ponemos un borde, quizás de este color, le pongo un 12,
La sombra, le pongo este colorcito. Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, no me importa en este caso el título del eje Y, ya que ahorita voy a poner un título aquí. Vengo por acá, objeto visual, eje Y, quito el título y ahora me voy ¿a dónde? Me voy a general, me voy a título y acá voy a poner el título que pusimos en el otro caso, ¿no? Que era llamadas por fecha. Vamos a ponerlo acá, llamadas por simplemente fecha. Listo, centramos esto, más abajito. El tipo de fuente la llamamos por acá, UIVolt, tamaño 12. Le ponemos un fondito de este color y letra blanca. Listo, ya tenemos acá nuestro primer objeto visual de llamadas por fecha. Ahora vamos a crear nuestro segundo objeto visual. Vamos a quitarle el título al eje X también. Objeto visual, eje X, un título. Listo. Ya tenemos el detalle por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro segundo objeto visual. Simplemente control C, control V, bajo por acá y voy a poner lo siguiente, ¿no? En vez de poner la fecha, vamos a traernos de la tabla horario la hora, ¿no? Y listo. Acá ya tenemos la cantidad de llamadas por horas que ha habido durante el día. Listo, ya tenemos nuestro objeto visual. Vamos aquí, general, título, llamadas por hora. Por hora. Listo, ya tenemos la información. Y por último vamos a adicionar los resúmenes, ¿no? Que es la información parte de lo más importante. Entonces, vamos a agregar esos puntos. Agregamos en este caso las tarjetas. Tarjeta, quiero saber el número de llamadas totales. Lo tengo por acá. Vamos en este caso a arrastrarlo un costadito. Listo. Quitamos la etiqueta de categoría. Le vamos a poner un título y le vamos a poner aquí el título de llamadas, total de llamadas. ¿Sí? Ponemos por acá, título total de llamadas. Listo. Le ponemos la misma letra, tamaño 12, el fondo, el texto y la línea del medio. Vamos a achicar este tamaño, nos vamos a objeto visual, el globo, y buscamos achicarlo. Quizás un tamaño 20 con una letra U y vuelta. ¿Sí? Listo. Lo tratamos de achicar un poco. Le vamos a dar formatito a esta etiqueta. Venimos a general, cerramos título, efectos y le ponemos el mismo efecto visual, ¿no? Este colorcito con borde de 12 y una sombra de este color. Listo. Acá tengo el total de llamadas. Listo. Me está faltando también el total de llamadas que han sido abandonadas, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, en nuestra tabla que se llama llamadas, tenemos dentro de la columna tipo de llamada una etiqueta llamada abandonada. Entonces, lo que nosotros deseamos sumar es solo los que digan abandonada. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a calcular esa métrica? Voy a poner control C, control V. ¿Sí? Vamos a usar para ello una función llamada cálculo, para que nos permita sumar solo esos valores. Entonces, vamos a medidas, clic derecho, nueva medida, vamos a poner llamadas abandonadas. Medida o abandonadas, le ponemos abandonadas. Listo. ¿Qué va a ser abandonadas? Usamos la función calculate, donde me dice, indícame la expresión. Yo quiero que se sume la medida en número de llamadas. Listo. Coma. ¿Qué quiero que filtre esta medida? Ah, ¿sabes qué? Yo quiero que se vaya de la tabla llamadas que filtre la columna tipo llamada. Voy a poner tipo llamada y que en este caso me filtre el valor abandonadas. Nada. Listo. Cierro mi función. Enter. Y vamos a cambiar esto para abandonar.
Y bueno, abandonadas. Vamos a ver si efectivamente se llama así o escrito mal. A ver, nos vamos a nuestra tabla de llamadas y se llama abandonada, no abandonada. Entonces corregimos eso. Venimos a la medida y ponemos abandonada. Enter. Y con ello se calculó bien el número, ¿no? Seleccionamos la medida, le ponemos la coma de separador de miles y ya tengo acá las llamadas abandonadas, ¿no? Cambiamos la etiqueta, nos vamos a dar formato general y ponemos acá abandonadas, abandonadas. Listo. Copiamos, control C, control V y vamos a crear otra medida que en este caso sea el porcentaje de llamadas abandonadas, ¿sí? Permítanme ajustar el tamaño de estos dos. Venimos por acá. Y esto también vamos a ajustarlo para que tenga el mismo tamaño. Listo. Lo ponemos acá al ladito. Entonces, vamos a cambiar acá el título en primer lugar. General, título. Y vamos a poner acá porcentaje abandonadas. ¿Qué va a ser porcentaje abandonadas? La división entre la medida abandonadas entre totales. Me voy a medidas, clic derecho, nueva medida. Voy a poner aquí porcentaje abandonadas. Que va a ser la división. ¿Cómo hago una división en este caso? Uso la función DAX, divide, y voy a dividir total llamadas, vamos a poner número de llamadas, la medida es número de llamadas, coma, ¿en qué lo voy a dividir? Entre, perdón, voy a dividir como denominador número de llamadas y como numerador va a ser las abandonadas, abandonadas, listo. Abandonadas entre número de llamadas nos va a dar el porcentaje de abandonadas. Vamos a usar el último argumento por si esta división nos muestra algún error para que nos salga cero. Para ello usamos ese tercer argumento. Enter. Listo. Le vamos a dar en este caso un formato de porcentaje. Me voy aquí. Quito abandonadas y voy a poner porcentaje abandonadas. Y listo, ya tengo el porcentaje de llamadas que fueron abandonadas, ¿no? La división de esto en tres. Y por último vamos a agregar en este caso nuestros filtros. Venimos por acá, segmentación, y vamos a agregar en primer lugar nuestro filtro por año. Nos vamos a nuestra tabla de calendario, abrimos fecha, abrimos jerarquía y agregamos año. Nos venimos por acá, dar formato, configuración, menú desplegable, quito el encabezado, nos vamos a general y ponemos título. Vamos a poner acá año. Le ponemos el tipo de letra que estamos trabajando, tamaño 12, fondo este color y letra blanca. Lo podemos entrar o dejar un ladito, ¿no? Dejo un ladito así. Vamos a checar un poco esto. Vamos a darle su mismo formato. Efectos, borde visual, sombra, borde visual, este color, sombra, este color. Listo. Año, quiero el mes, control C, control V. Pongo por acá. En vez de año, pongo el mes. Vamos a cambiar el título, el filtro, que se llame mes. Y por último vamos a poner el número de semana. Control C, control V. Y vamos a cambiar acá, ¿no? En vez de fecha, vamos a poner el número de semana. Listo, acá nos va a aparecer. Venimos por acá. Nos vamos a generar el título y número de semana. Y listo, miren. Filtramos año 2024. Ah, pero vamos a anotar algo. Miren, tenemos data del 2024, 2025. Pero en el 2028 no va a haber nada. Entonces, para evitar en este caso que nos aparezca la opción de 2028, ¿qué vamos a hacer? Nos ubicamos en el objeto visual, filtros, y acá en filtros de elemento visual,
¿Qué voy a hacer? Me voy a filtro básico y selecciono todo menos el 2028 en este caso. Cierro esto y voy a anotar, no es 2028, y vamos a anotar que no nos debería volver a salir esa opción. ¿Sí? Como noten, ya nos va a salir solo los años que tiene, en este caso, información. Quiero ver 2024 en enero, y en este caso quiero ver, por ejemplo, la semana 2 de enero. Veo que he recibido 969 llamadas, ¿sí? De las cuales 47 fueron abandonadas, y eso representa el 4,85% de todas mis llamadas, ¿no? Quiero ver el día 10 específicamente esa semana, de clic, y en este caso veo cómo fue el comportamiento ese día a lo largo de las horas, ¿no? A las 4 de la mañana, 8 llamadas, a las 5 de la mañana, 8 llamadas, a las 7 de la llamada, 5 llamadas, a las 9 de la llamada, 10 llamadas. Entonces, esta sería la manera en cómo podríamos trabajar de esta manera esta información. Espero que se haya entendido este video, chicos, y conmigo será esta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.